Vale, pues buenas tardes. Muchas gracias a la organización por invitarme, sobre todo para hablar de un tema que me resulta muy interesante porque es un escenario clínico que ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? Lesiones extensas que antes era impensable que se pudieran tratar quirúrgicamente en epilepsia refractaria, que ahora podemos abordar con diferentes técnicas que vamos a ir hablando. Y lo primero que nos encontramos cuando buceamos en la bibliografía es que el factor predictor eternamente repetido en más de 30 series quirúrgicas en los últimos 20 años, que me habla de cuál es la probabilidad de recurrencia de la crisis después de una cirugía, es la resección incompleta. De tal manera que esto un poco nos haría pensar que en ningún caso una resección incompleta nos ayudaría a conseguir la libertad de crisis, ¿no? Esto se ha repetido hasta la saciedad. Hay una revisión sistemática de la Cochrane de este mismo año que ve que es el factor predictor más importante, ¿no? Entonces, pues bueno, me han puesto además la charla con una pregunta en el propio título. Esto me va a ayudar un poco al hilo narrativo. Pues directamente podríamos decir que no. Si el factor predictor más importante es la resección completa, intuitivamente a lo mejor es que no podemos hacer resecciones incompletas para conseguir la libertad de crisis en lesiones extensas. Pero si miramos un poco la letra pequeña de estos estudios, esto es una serie de estudios en las cuales analizan el porcentaje de pacientes que han estado con resección completa y la tasa de libertad de crisis, pues es muy alta, por encima del 80% en la mayoría de los casos. Pero si miramos al otro lado de la moneda, aquellos pacientes en los que se ha considerado que la resección es incompleta, la tasa de libertad de crisis es bastante buena en algunas de las series, ¿no? Llega incluso hasta el 60, el 70% en algunos de los casos. O sea que ya aquí nos contradice un poco. Hay mucha evidencia acumulada de que las resecciones incompletas pueden conseguir libertad de crisis en nuestros pacientes, ¿no? Y yo creo que el punto quizá más polémico y en el que nos podemos detener más es qué estamos definiendo como resección completa, porque en ni uno de todas las series de los últimos 20 años definen la resección completa de la misma manera. Unos los hacen con electrocorticografía y resonancia, otros con el PET, otros con el magneto, otros con una combinación de varias. O sea que si no estamos de acuerdo en qué es una resección completa, ¿cómo vamos a utilizarlo como factor predictor más importante a la hora de operar a nuestros pacientes, ¿no? Quizá donde es el núcleo duro, es decir, nos estamos llevando la lesión, es lo más fácil, vemos algo en la resonancia, nos lo llevamos, deberíamos producir una libertad de crisis a largo plazo. Ahí mismo pues, hay un montón de editoriales últimamente que dicen, ¿resección completa de qué? Es decir, yo sé algunos rasgos radiológicos, por ejemplo, la displasia tipo 2, que me caracterizan ese tipo de lesión, y es una lesión claramente epileptógena. Pero en realidad no sabemos dónde termina la displasia y dónde empieza la corteza con seguridad cuando vemos una resonancia. Y de la misma manera, cuando tú le preguntas al patólogo que te analice la histología, él te sabe decir que hay células globoides o que hay células neuronas dismórficas, es decir, que hay rasgos característicos de una displasia cortical focal, pero no te sabe decir dónde termina la displasia y dónde empieza el tejido normal. O sea que lo que es resección completa tampoco estaría claro desde ese punto de vista. El otro factor que se ha utilizado clásicamente para definir la resección completa es la resección del eje invasivo, ¿no? Y ahí tenemos los registros con mantas, que se han hablado previamente, y los registros con electrodos intraparenquimatosos. En ambos casos, de la misma manera, yo no sé dónde termina, si hay más lesión, más allá de lo que no estoy registrando. O sea que realmente los límites precisos en ningún caso los vamos a conocer. O sea que, pues cuando nos vamos a artículos clásicos ya de 2010, que publicado en Neurology, que nos hablan de ese factor predictor tan importante de llevarnos todo el electroencefalograma o llevarnos toda la lesión, ni siquiera las displasias corticales, que quizás son las lesiones mejor definidas, lo tendríamos claro, ¿no? Y estamos basando los estudios en eso. Un poco lo que viene a rizar el rizo en los últimos años es que lo que se está conceptualizando al final es que no solo regiones locales son las que están generando de manera primaria las crisis, sino que hay áreas a distancia que también están involucradas, ¿no? Y aquí nos viene el concepto de red epiléptica, que ahora es un poco el que está ganando la batalla. Eso se ha visto por estudios funcionales, pero también
por estudios anatómicos, viendo, por ejemplo, que tenemos atrofia cortical a distancia, por ejemplo, en áreas dorsomediales o áreas dorsobasales en pacientes con esclerosis de hipocampo, o incluso, este es un estudio de este año, que veían cómo una atrofia cortical progresiva se asociaba en zonas corticales a distancia de epilepsias focales de otras regiones. O sea que claramente están involucradas no solo el área local de inicio de las crisis, sino otras zonas de una manera anatomofuncional. De hecho, si nos podemos mirar en perspectiva cuál ha sido la historia de lo que se han considerado las áreas de generación de las crisis o las áreas que hay que quitar en una cirugía de epilepsia, ha ido evolucionando, ¿no? Desde los años 50 de llamar lesión epileptógena, a los años 60 de empezar ya con el concepto de zona epileptógena, más de la escuela francesa por estéreo EG, en los años 90 que sale este concepto más práctico que es el área que tengo que quitar para liberar de crisis al paciente, y ya en los últimos años, a partir de los 2010, de red epileptógena, y probablemente en los próximos años seguirán apareciendo nuevos conceptos porque son conceptos abstractos que en la práctica clínica muchas veces tampoco nos informan tanto de cómo actuar con nuestros pacientes. Esto si nos vamos hacia afuera de la lesión, pero si lo miramos desde el punto de vista de dentro de la lesión, también las lesiones cada vez se consideran más heterogéneas desde el punto de vista de la dinámica epiléptica que se genera a su interior. De tal manera que, por ejemplo, hay estudios con registros intralesionales de túberes en los cuales justo los electrodos que están dentro del túber, en la esclerosis tuberosa, que es una lesión considerada altamente epileptógena, se ve que son registros completamente silentes y la zona epileptogénica está más alrededor del túber. Eso hay otras publicaciones interesantes al respecto, pero nos hablan de que probablemente la propia lesión también es heterogénea desde el punto de vista de su epileptogenicidad y, por ejemplo, las células globoides de las displasias tipo 2, lesiones altamente epileptógenas, también se ha visto con microelectrodos que no son epileptogénicas en sí mismas. Esto a veces lo vemos en la práctica clínica y se han publicado también casos al respecto, que a veces te llevas una parte de una lesión epileptógena y el paciente empeora de las crisis, y quizás es porque dentro de la propia lesión hay zonas que son inhibitorias y si te las llevas dentro de la dinámica interna de la producción de crisis de la lesión puedes empeorar al paciente, ¿no? Todo esto que hemos comentado hasta ahora nos ha llevado pues, a una sopa de conceptos que hemos estado comentando también los compañeros en las charlas de antes, que se van solapando entre ellos, de la zona irritativa que vemos en el electroencefalograma, la zona funcional que vemos por el PET y por la neuropsicología, la zona de inicio de las crisis con el SPECT o con el electroictal, la lesión epileptógena por la neuroimagen anatómica. Todas estas regiones que se solapan y que van creciendo conforme tendremos más técnicas de evaluación del paciente en la investigación prequirúrgica, pues nos hablan de que probablemente ninguna de las técnicas es útil en sí misma y ninguna de las técnicas también va a ser suficiente ni necesaria en todos los pacientes, ¿no? Y probablemente tendremos que utilizar en unos casos una, en otros casos otra, y ir haciendo un puzzle individual en cada paciente. Esto se ha comentado ya previamente. Y es que si estamos solapando tantas áreas, pues probablemente ninguna de las áreas es la zona epileptógena en sí misma, probablemente ninguna test nos va a ayudar directamente para saber qué zona tenemos que quitar y específicamente el origen de las crisis, que es lo que hemos utilizado tanto de manera práctica con el estéreo o con las mantas suturales, tampoco nos van a definir directamente en todos los pacientes cuál es la zona epileptógena. Bien. Yo he dividido de una manera práctica 3 escenarios clínicos en los cuales la resección focal de lesiones extensas puede ser de utilidad, ¿no? Serían algunos que lo tenemos claro por la evaluación prequirúrgica, no hace falta hacer estéreo EG y vamos directamente a una resección focal. Otras que podríamos hacer estéreo EG y luego con termoablación el paciente se quedaría libre de crisis en la misma implantación. Y en tercer lugar hacemos estéreo EG y luego una cirugía de resectiva clásica. Vamos a empezar con el primero de los escenarios y una de las lesiones características extensas
que hasta hace pocos años era inviable o no se pensaba el poder tratarlas de manera quirúrgica, son las heterotopias periventriculares extensas, ¿no? Que implican regiones anteriores, temporales frontales y también los cuadrantes posteriores. Este era un chico adolescente que tenía crisis focales con alteración de conciencia, hacía automatismos de extremidades izquierdas, como un área sintomatogénica, en este caso, del lóbulo temporal izquierdo. O sea que de toda la lesión que tenemos tan extensa, parece que el área sintomatogénica es solo una de ellas, ¿no? Cuando veíamos el electro interictal, este paciente tenía descargas temporales izquierdas, que son estas de aquí, y tenía algo previo, justo antes de las descargas temporales, que eran descargas en el cuadrante posterior izquierdo, con una sincronía occipitotemporal. O sea que el área irritativa era cuadrante posterior izquierdo y temporal izquierdo. Además, en la estimulación lumínica intermitente veíamos también actividad fotoparoxística en la zona posterior izquierda. O sea que tenemos por electro una zona más posterior y una zona de propagación parece más temporal. El PET nos venía un poco a confirmar esto, y es que el déficit funcional parecía más temporal izquierdo, ¿no? Se ve un hipometabolismo en la zona temporal izquierda que nos ayuda a lateralizar pero no a regionalizar, ¿no? El PET tiende a sobrevalorar muchas veces por la propagación de las crisis. Y este paciente se realizó también una magnetoencefalografía. En el magneto están las imágenes cambiadas de lado. Teníamos un dipolo, una reconstrucción de fuente que iba también al cuadrante posterior izquierdo, ¿no? O sea que parece que de toda la heterotopia podríamos regionalizar una zona de propagación, una zona sintomatogénica, irritativa, más temporal izquierda, pero un origen de las crisis que parece que viene del cuadrante posterior izquierdo. Entonces, este paciente se le plantearon diferentes posibilidades y se realizó radiocirugía con gamma knife, dibujando la zona de tratamiento. Y bueno, tenemos 7 pacientes con heterotopia extensa, como en este caso. 4 de ellos están libres de crisis. Los 3 en los que no hubo respuesta, en general, tenían un patrón menos localizador en la evaluación prequirúrgica, y siempre hay que tener en cuenta que la respuesta con radiocirugía tiende a ser a partir del año o del año y medio, ¿no? O sea que, en general, si tenemos prisa con el tratamiento del paciente, no va a ser de utilidad. Estos pacientes, cuando nosotros nos llevamos parte de la lesión y nos dejamos otra parte, es muy raro que les vayamos a poder quitar la medicación antiepiléptica. Se van a quedar con fármacos. Lo que pasa es que probablemente convirtamos una epilepsia fármaco-resistente en una epilepsia fármaco-sensible, ¿no? La evidencia de que esto es relativamente frecuente, esta conversión, pero que los pacientes se vuelven imprescindibles dejarle con fármacos, ha hecho que en los últimos años se creó un concepto que es el área epileptógena o zona epileptógena fármaco-resistente. Es decir, tenemos un área epileptógena que puede ser de un determinado tamaño, por ejemplo así de grande, pero a lo mejor la que es resistente a tratamiento farmacológico es esa pequeña. O sea que no haría falta llevarnos toda la lesión epileptógena para que el paciente se quedara libre de crisis, ¿no? Ahora hay mucha investigación en encontrar ciertos biomarcadores, qué cosas me pueden ayudar a saber cuál será la zona epileptogénica fármaco-resistente, ¿no? Bien, el segundo escenario clínico que comentaba previamente son pacientes que van a necesitar un EEG intraparenquimatoso, un estéreo EEG, y que con termoablación en la misma implantación quizás se puedan quedar sin crisis. Otra de las lesiones difusas que nos podemos encontrar, otro escenario clínico, sería la doble corteza, ¿no? Que también implica áreas anteriores, posteriores, lóbulos temporales, ínsula. Por ejemplo, este paciente tenía descargas generalizadas, tenía descargas focales de cuadrante posterior izquierdo y además tenía un rasgo en el vídeo EEG que era muy característico, y es que tenía una sensibilidad a patrones, ¿no? Con cuadros sobre todo y con líneas paralelas. Eso es muy específico de cuadrante posterior y unido a que el eje intercrítico también indicaba esa zona y a que en el PET, en este caso fue de mucha ayuda, vimos que la zona de doble córtex posterior izquierda estaba hipermetabólica. Es verdad que en las malformaciones de desarrollo cortical es mucho más frecuente el hipometabolismo que el hipermetabolismo, pero a veces si lo pillas en un momento de mucha actividad epiléptica puedes encontrar un hipermetabolismo y te puede ayudar mucho en la evaluación.
Este paciente se realizó, como las crisis, fijaos, eran de elevación tónica, caída cefálica, o sea, como muy de región frontal medial, área motora suplementaria, pusimos una evaluación más frontal medial y otros grupos de electrodos que fueron a la región posterior, más en la zona de doble córtex, donde se veía la zona de hipermetabolismo. Y lo que se vio es que los electrodos anteriores estaban completamente silentes y los que veían el inicio de la crisis eran más los posteriores izquierdos. Además, en este paciente fue interesante que la zona que recuadro en colores es la zona que estaba dentro del doble córtex y estaba completamente silente en el registro. Y en cambio era, igual que veíamos antes con los tubers, era la zona de alrededor de la lesión la que generaba la actividad epiléptica. Este paciente se termocoaguló, lleva poco tiempo de evolución, solo 6 meses, pero está libre de crisis por el momento. Lo que hemos visto en nuestra serie es que si el paciente está libre de crisis un tiempo y luego vuelve a tener crisis, si resecamos esa zona que hemos termocoagulado, seguro que se va a quedar libre de crisis, ¿no? Entonces, mañana hablaremos en las comunicaciones orales, vamos a presentar nuestra serie de estéreo EG de los últimos 9 años, pero un poco lo que quería comentar aquí es que el 4% de nuestros pacientes se quedan libres de crisis con la termocoagulación y que hasta el 19% de nuestros pacientes son pacientes que son lesiones multilobares, es decir, lesiones extensas que antiguamente nunca nos plantearíamos tratar, pero que ahora con resecciones focales elegidas por estéreo EG o por la evaluación prequirúrgica se pueden beneficiar de un tratamiento. Y el tercer escenario clínico que comentábamos antes es, hacemos el estéreo EG y el paciente termina una cirugía resectiva clásica a posteriori. Entonces, este paciente es un paciente también joven que tenía crisis focales con alteración de conciencia y su aura era un aura tenía una sensación como que el ruido cambiaba, ¿no? Una sensación más auditiva. Después notaba una aura epigástrica ascendente y después perdía la conciencia. El patrón ictal, que lo veis aquí, era de inicio más en cuadrante posterior derecho y también de afectación de temporales anteriores, ¿no? Este paciente tenía una polimicrogiria extensa perisilviana derecha, de tal manera que sería de los pacientes que antiguamente nunca serían candidatos a un tratamiento quirúrgico, porque es una lesión muy grande, ¿no? O se podría hacer un tratamiento quirúrgico, pero con resecciones más peligrosas. Se hizo una implantación en toda la zona alrededor del silvio y lo que vimos es que la zona de inicio de las crisis, este patrón de aquí, era en este electrodo, en el OPS, que estaba en la parte posterior del giro temporal superior, hablándonos de que probablemente el área auditiva primaria, con esa distorsión de los ruidos al inicio, era la que generaba las crisis. Lo que veíamos y es interesante en este paciente es que se iba dibujando la propagación conforme se iban involucrando otros electrodos. En este caso, los siguientes, que eran estos de aquí, eran los siguientes del giro temporal superior, ¿no? Nos dibujaba el estéreo EG cómo iba propagando la crisis. Y lo interesante es que el hipocampo, que está aquí abajo, se involucra casi 20 segundos después que el resto de electrodos y ahí es cuando el paciente te cuenta, noto la sensación de aura epigástrica ascendente, es decir, te está contando la semiología conforme se propaga la crisis. Esta información fue muy valiosa en este paciente porque de toda la resección que podía haber sido, se hizo una resección muy pequeña solo del giro temporal superior derecho y ahora lleva varios años libre de crisis. Como comentamos, realmente este tipo de pacientes nunca se hubieran evaluado para cirugía hasta hace relativamente pocos años, ¿no? Pero ahora cada vez hay más series. Esta es la más grande de las series publicadas hasta ahora, una serie francesa de 2017, en la cual pacientes con polimicrogirias extensas, hemisféricas, bihemisféricas, perisilvianas sobre todo, se evaluaban con electrodos profundos y se podría regionalizar la resección, ayudando posteriormente a que la tasa de libertad de crisis era de hasta el 70%, 70% que es muy alto, ¿no? O sea que realmente estos pacientes ya no los tenemos que considerar como no candidatos quirúrgicos, son buenos candidatos quirúrgicos como en el resto de lesiones. Y por concluir, pues primero que la cirugía de epilepsia refractaria hay que pensarla también y son candidatos pacientes con lesiones extensas, bilaterales o multifocales,
que la selección del área de resección, como estábamos comentando, al final no va a depender de una única técnica y que algunas veces nos ayudará una y otras veces nos ayudará otra, y que quizá a mí me ha resultado muy interesante este concepto nuevo, ¿no? La zona epileptógena fármaco-resistente, pues si pudiéramos medir de alguna manera y se está investigando en ese sentido, pues nos ayudaría mucho a la hora de tratar a nuestros pacientes. Y esto era todo. Muchas gracias.